continuar con la segunda parte de nuestro tema. Esa segunda parte tiene que ver con las estadísticas que se llaman estadísticas de posición. Las anteriores que vimos en el anterior video eran las estadísticas de tendencia central. Estas que vamos a ver hoy son estadísticas de posición, en este segundo video. Se llaman estadísticas de posición porque nos recuerdan la última que vimos antes, que era la mediana. ¿Se acuerdan que la mediana, nosotros cogimos nuestro rango, que era entre 18 y 50, y eso lo dividimos en dos pedazos? O sea que encontramos una posición entre 18 y 50 que estaba en la mitad. Por eso se llamaba la mediana. De las estadísticas de posición hay muchas. Las más comunes son unas que se llaman cuartiles, otras que se llaman deciles y otras que se llaman percentiles. Hay algunos que también trabajan con los quintiles, pero solamente vamos a manejar acá cuartiles, deciles y percentiles. En la mediana nosotros dividimos el rango en ¿cuántos pedazos? En dos. Para los cuartiles lo que hacemos es que lo dividimos en 4. Para los deciles lo dividimos en 10 y para los percentiles lo dividimos en 100. Y todos se llaman medidas de posición porque me habla de un valor, que en este caso es una edad, que está en algún punto del rango. Por favor, que está en un punto del rango. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar los cuartiles. Si vamos a mirar los cuartiles, vamos a dividir nuestro rango en 4 pedazos. Entonces, si dividimos esto en 4 pedazos, ¿qué tendríamos acá? Este es el primer cuartil, este sería el segundo, este sería el tercero. Aquí podríamos colocar que este sería el 0 y este sería el cuarto. Pero el cuartil 0 no nos importa porque ya sabemos que es 18. ¿Qué quiere decir ese cuartil 0? Que todas las personas, o sea, todas las 22 personas tienen más de 18 años. Y el cuartil 4 tampoco nos interesa. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el cuartil 4 es 50. ¿Y qué quiere decir esto? Que todas las 22 personas tienen menos de 50 años. Por eso es que ni el 0 ni el 4 nos interesan, porque en la misma tabla lo estamos viendo. ¿Cuánto es el cuartil 0? 18. El cuartil 4, 50. El cuartil 2, ¿cuánto sería? Sería el 50%, porque si aquí tenemos esto dividido en 4, este primer pedazo, ¿cuánto sería? El 25. Este, el 50, el 75 y el 100%. Pero el cuartil 2, ¿por qué no nos interesa? Porque es exactamente igual a la mediana. Si esto lo estamos dividiendo en 50, la mediana, ¿hasta dónde era que llegaba? Hasta la mitad. O sea que ya sabemos que el cuartil 2 es exactamente igual a la mediana. Y ya la calculamos en el tiro pasado, que nos dio 31.67. ¿Cuánto fue que nos dio? 0,9. 31 si fuese. ¿Cuál fue el que nos dio 67? 30.67. Esta es la mediana. Nos dio 30.67. O sea que 30.67 es el que me divide esto por mitad. Pero ahora estamos interesados en averiguar Q1 y Q3. Como les dije en el video anterior, estos tres pasos no los borré justamente porque son los mismos 3 pasos para calcular cuartiles, deciles y percentiles. Es la misma lógica. Si yo estoy hablando del cuartil 1, ¿qué me interesa saber? ¿Cuántos datos hay hasta el cuartil 1?
Segundo, ¿dónde cae? Acá el cuartil 1. Y tercero, aplicar la fórmula. Entonces, el cuartil me divide el rango en ¿cuántos pedazos? En 4. ¿Cuántos hay hasta el primero? El 25. ¿Y cuántos hay hasta el tercero? El 75%. Vamos a calcular nuestro primer cuartil. Para calcular cuartiles, deciles y percentiles, la lógica es la misma. Entonces, por favor, bien atentos a cómo es que se calcula el cuartil. En este caso voy a hacerlo al revés, porque ya ustedes vieron la fórmula, entonces voy a escribir primero la fórmula, que recuerden que ustedes tienen todos la hoja esta que les envié, en donde están todas las fórmulas. En este cuadro de fórmulas, en la primera parte están datos sueltos y en la segunda están datos agrupados. Para el caso particular de cuartiles, deciles y percentiles, no voy a trabajar con datos sueltos. No porque no funcionen, sino para no volver la cosa muy extensa. Vamos a calcular el cuartil. Entonces, la fórmula es así. QJ es igual al límite inferior sub i más NJ sobre 4 menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior sobre f sub i multiplicado por a. Si ustedes miran, esta fórmula es muy similar a la de la mediana, casi la misma. ¿Cuál es la única diferencia? Que aquí nosotros estamos, en el otro anterior era n sobre 2, aquí es nj sobre 4. La de los deciles, si miran ustedes las fórmulas, es exactamente igual, pero acá dice nj sobre 10. Y la de los percentiles es la misma fórmula, pero aquí dice nj sobre 100. ¿Por qué? Porque en un caso vamos a dividir en 4 partes, en 10 partes y en 100 partes. Entonces vamos a calcular el cuartil 1. La J que me representa el cuartil que estoy considerando. O el 1 o el 3. O sea que ¿cuánto puede valer J? Solamente 2 valores. O 1 o 3. Vamos a calcular el cuartil 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero averiguamos cuántos son. Para saber cuántos son, recuerden que esto que está acá es lo que me dice cuántos son. Entonces, ¿cuántos son para este caso? N que vale ¿cuánto? 22. Multiplicado por J, que es el cuartil, que en este caso será 1. Y dividido en 4 porque son cuartiles. ¿Cuánto da 22 entre 4? 6, 5, 5, ¿qué? 5. Muy bien, 5,5. Entonces, ¿cuántos datos hay hasta acá? ¿Cuántos datos hay hasta el cuartil 1? Hay 5,5. O sea que de las 22 personas, ¿cuántas son el 25% de esas personas? Son 5,5 personas. Entonces, en este caso, ¿cuántos son? 5,5 ¿qué? Personas. ¿Que son cuánto? El 25%. La segunda pregunta era, ¿dónde cae? Entonces, acá en esta lista, ¿dónde cae 5.5? ¿Cae en el 4? No, porque es más grande. En el 16, aquí sí cabe porque 5.5 está entre 4 y 16. O sea que ¿dónde cae el cuartil 1? Cae en la segunda clase. Está el cuartil 1. Solamente para que vean ustedes intuitivamente dónde creen ustedes que está más cerca el cuartil 1. ¿Más cerca de 26 o más cerca de 34? ¿Cuántas personas hay acá en esta clase? Hay 12. ¿Y cuántas hay al final de la clase? Hay 16. ¿Y estamos llegando hasta dónde?
hasta 5.5. O sea, estamos llegando muy cerquita de 26, porque ¿cuántos hay aquí al comienzo? 4. ¿Y cuántos hay aquí al final? 16. Y estamos llegando a 5.5, estaría muy cerquita del 26. ¿Sí está claro? Ahora vamos a seguir repitiendo esto hasta que quede bien claro para todos. ¿Dónde queda el primer cuartil? En la segunda clase. ¿Quiere decir eso que cuál es el límite inferior de la segunda clase? 26. Más NJ sobre 4, ¿que cuánto dio? 5.5. Menos la frecuencia acumulada, pero del intervalo anterior. ¿Cuánto es la frecuencia acumulada anterior? 4. Sobre la frecuencia de este intervalo, que es 12. Y multiplicado por la amplitud, que en este caso es 8. El cuartil 1 entonces será igual a 26 más, por favor me ayudan con una calculadora, 5.5 menos 4 dividido entre 12 y multiplicado por 8. 5.5 menos 4 igual dividido entre 12 y multiplicado por 8. 1 exacto. O sea que nos dio ¿cuánto? 27. Entonces fíjense que sí estaba muy cerquita del 26. ¿Qué quiere decir eso? Si yo les dijera a ustedes qué significa el cuartil 1, ¿ustedes qué me dirían? Me dirían lo siguiente: 27 es la edad que cubre el 25% de las personas, que son 5,5. O lo que es lo mismo, 5,5 personas tienen menos de 27 años. ¿De acuerdo? El 25% de mis personas son ¿cuántas? 5.5. ¿Cuál es la edad límite de esas personas? 27 años. Ese es el cuartil 1. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros acá? 27 años. Vamos a calcular el cuartil 3 para que nos quede más claro. No voy a dejar la misma fórmula, pero vamos a calcular aquí el cuartil 3. O sea, vamos a llegar ¿hasta dónde? Vamos a llegar hasta el 75%. O sea, si aquí hay un cuarto, 2 cuartos, vamos a llegar hasta 3 cuartos, que 3 cuartos es exactamente igual a 75%. Si vamos a calcular el cuartil 3, ¿qué haríamos? Lo primero es ¿cuántos son? Entonces, ¿cuántos son? N, que vale 22, multiplicado por J, que vale 3, porque estamos calculando el tercer cuartil, dividido entre 4. ¿Cuánto da 22 por 3 sobre 4? ¿Cuánto dio? 16,5. ¿Cuánto? 16,5. 16,5. O sea que ¿cuántas personas son el 75%? 16,5 personas. ¿Cuál es la edad que cubre esas personas? Entonces, primero, ¿cuántas son? Segundo, ¿dónde cae? ¿Dónde caerá 16,5 aquí? En la tercera clase. O sea que aquí, en esta clase, está el cuartil 3. ¿Por qué? Porque 16,5 es mayor que 16 y menor que 21. ¿Cuántas personas hay aquí al comienzo? 16. ¿Y cuántas aquí hay al final? 21. Si vamos a buscar 16,5, ¿estará más cerca de 34 o de 42? Está muy cerquitica, pero muy cerquitica del 34, porque ¿cuántas personas hay aquí al comienzo? 16. Y si vamos a 16,05, nos dará seguramente muy cerquita de 34. Vamos a mirar cuánto nos da. Entonces, ¿cuántas son? 16,5. ¿Dónde cae?
en la tercera clase. La fórmula entonces es así. El límite inferior de la tercera clase, que es ¿cuánto? 34 más NJ sobre 4 que nos dio 16,5 menos la frecuencia del intervalo anterior. Si estamos en esta, ¿cuál es el anterior? 16 sobre la frecuencia de la clase 3, que es ¿cuánto? 5, y multiplicado por la amplitud, que sigue siendo nuestro mismo 8. Entonces esto nos da 34 más 0.8. ¿Esto da 0.8? Sí. Más 0.8, que nos daría 34.8. Fíjense que está bien cerquita del 34. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cuál sería la interpretación del tercer cuartil? Que el 75% de los datos, o sea, 16,5 personas, tienen menos de 34,8 años. ¿Por qué razón se utilizan el cuartil 1 y el cuartil 3? Porque es muy usual que a mí me pidan el rango intercuartil. ¿Cuál es el rango de nuestros datos? El rango de nuestros datos siempre es la resta del mayor al menor, o sea, 50 menos 18. ¿De acuerdo? 50 menos 18 da 32. Ese es el rango general, 50 menos 18. Pero el rango intercuartil es 34.8 menos 27. Y ese rango intercuartil, si aquí colocamos el 34.8, ¿qué quiere decir? Si aquí quitamos el 25% y aquí otro 25%, significa que el 50% de mis personas está entre 27 años y 34,8 años. ¿Ok? El rango, digamos que los cuartiles se utilizan sobre todo para eso. Es probable que en algún estudio estadístico a ustedes les digan en su trabajo, en su empresa: necesito que por favor me haga un estudio estadístico de tal cosa, y por favor me dice cuál es el rango intercuartil. Ya ustedes saben cómo se hace. ¿Qué hay que hacer? Calcular el tercer cuartil, el primer cuartil, y hacer la resta de esos dos valores. Los deciles no los vamos a ver todos porque se nos hace eterno esto. Los deciles, ¿qué es? Los deciles es dividir el rango no en 4 sino en 10. Entonces aquí yo tengo, esto está dividido en 2. Aquí yo puedo colocar 5 y otros 5. Vamos a suponer ustedes muy generosamente que todos estos son igualitos. ¿En cuánto los hemos dividido? En 10. O sea que los deciles van desde el decil 1, el decil 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el decil 9, y aquí tenemos el decil 0 y el decil 10, que pasa lo mismo que con los cuartiles. ¿Por qué razón son importantes los deciles? Normalmente, al igual que los cuartiles, se trabajan en parejas. Entre el decil 1 y el decil 9, ¿cuánto hay? El 80%, porque si yo quito aquí el 10 de este pedacito y el 10 de este pedacito, me queda el 80. Entre el decil 2 y el 8, ¿cuánto hay? Si quito aquí el 20 y el 20, estará el 60%. Y así sucesivamente. ¿Cuánto tenemos acá en la mitad? El decil 5. ¿Y el decil 5 cuánto es? El 50%. ¿Qué es igual a qué? Al cuartil 2, ¿qué es igual a qué? A la mediana. La mediana, ¿hasta dónde va? Hasta el 50%. El cuartil 2, ¿hasta dónde va? Hasta el 50%. Y el decil 5 también va hasta el 50%. La fórmula de los deciles es esta misma, con la pequeña diferencia que en vez de estar dividido en 4, está dividido en 10. Y es la misma
repetición de lo que hemos visto hasta la presente. Vamos a calcular uno solo para que ustedes vean cómo es. Vamos a calcular, por ejemplo, el decil 7. El decil 7, ¿hasta dónde va? Hasta el 70% de los datos. Acuérdense que si esto lo hemos dividido en 10, cada cajoncito es un 10%. Entonces el decil 7 llega hasta el 70%. ¿Cómo calculamos el decil 7? Primero, ¿cuántos son? NJ sobre 10. Entonces, si estamos calculando el decil 7, ¿cuántos son? Será N, que vale ¿cuánto? 22 multiplicado por 7 sobre 10. ¿Cuánto da 22 por 7 sobre 10? 15.4. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas personas son el 70% de mi grupo? 15,4 personas. ¿Que cubren qué cantidad? El 70%. ¿Dónde cae? ¿Dónde cae 15,4 ahí? En la segunda clase, porque 15,4 es mayor que 4, pero menor que 16. ¿Y qué sería el valor? ¿Más cerquita de 26 o de 34? Si estamos llegando hasta 15,4 y aquí al final hay 16, 15,4 estará muy cerquita de 34. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a calcular. El decil 7 será igual al límite inferior de la clase 2, que ¿cuánto da? Aquí también tenemos el decil que 7. 26 más NJ sobre 10, que dio 15,4, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior, que es ¿cuánto? 4, sobre la frecuencia de este intervalo, que es 12, y multiplicado por la amplitud, que sigue siendo 8. ¿Cuánto da esto? ¿Ya ha calculado? ¿Cuánto dio? 33,6. Entonces miren que 33,6 está bien cerquita de 34. ¿Y qué querría decir este valor? La interpretación es muy sencilla. El 70% de las personas, porque es el decil 7, que son 15,4 personas, tienen menos de 33,6 años. El 70%, ¿por qué el 70%? Porque es el decil 7. ¿De acuerdo? Así como ¿cuántos deciles hay? Pues está desde el 1 hasta el 9. El decil 9, ¿cuánto es? El 90%. Y el decil 3, por ejemplo, será el 30%. Bueno, muy bien. ¿Están claros los deciles? Es dividir el rango en 10. Para los percentiles, bueno, aquí para los deciles se me olvidó colocar aquí que no es QJ, sino DJ, ¿cierto? Porque es decil, el decil 7. Ahora, si estamos hablando de los percentiles, en las fórmulas que ustedes tienen, ¿cuál es la letra de los percentiles? Es la P, percentil J. Y aquí no se divide en 10, sino que se divide en 100. De resto es exactamente lo mismo. Vamos a calcular un percentil para que también lo ilustremos y hagamos un ejemplo. Los percentiles, si dividimos esto en 100, pues obviamente están todos los valores desde el 1 hasta el 99. ¿Por qué no está ni el 0 ni el 100? Porque el 100 es ¿cuánto? 50. Y el 0 será 18. Pero vamos a calcular, por ejemplo, vamos a calcular el percentil 4, por ejemplo. El percentil 4, ¿qué será? El 4%. El 4%. O sea, bien,
poquiticas personas, percentil 4. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Saber cuántas personas son ese 4%. O sea que sería igual a 22 multiplicado por 4 y dividido en 100. ¿Cuánto nos da eso? 22 por 4 sobre 100. ¿Cuánto da? ¿Cuánto? 0.88. O sea, 0,88 personas. ¿Dónde cae? Cae obviamente en la primera, porque en la primera si vamos hasta 4, 0,88, ¿qué estará más cerquita de 18 o de 26? Obviamente de 18, porque si estamos hablando de que aquí hay 4 y vamos hasta la primera, pues seguramente tendrá por ahí 19 o 20 años más o menos. Entonces, ¿dónde cae? En la primera clase. Vamos a calcular la fórmula aquí. ¿Cuál es el límite inferior de la primera clase? 18. Más NJ sobre 100, que nos dio ¿cuánto? 0.88. Menos la frecuencia anterior. ¿Cuánto será la frecuencia anterior? Si estamos en esta, ¿cuánto hay aquí atrás? 0. O sea, menos 0. Sobre la frecuencia de este intervalo, que es 4 y multiplicado por 8. ¿Cuánto nos dio esto? Más 18, 19,76. Esta parte da 1,76 más 18, 19,76. ¿Qué quiere decir esto? Que el 4% de mis personas, que son 0,88 personas, tienen menos de 19,76 años. ¿Y qué es esto? Un percentil. Puede ser cualquier número entre 1 y 99. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos ahí? Medidas de posición. ¿Cuáles medidas de posición? Cuartiles, que dividimos el rango en 4. Deciles, que dividimos el rango en 10. Y percentiles, que dividimos el rango en 100. En todos los casos teníamos la combinación de dos valores: una edad y una cantidad de personas. Una edad que me cubría personas, porque en este caso nuestra distribución de frecuencias es de edades y personas. Muy bien, este es el segundo tema. Hasta ahí vamos con las medidas de posición.